Bienvenida a Los Loros, tu dosis semanal de inspiración para una vida más piriti, más social, más natural y más bonita. Y hoy, como siempre, estamos las dos al teléfono, pero tenemos una invitada muy especial. Hoy tenemos a Elena Scriche. No es la típica experta que viene a dar lecciones magistrales. Ella es de las que han tenido que saltar al vacío para descubrir quién es de verdad. Elena era ingeniera eléctrica, pero en algún momento su cabeza y su corazón dejaron de entenderse. Y en lugar de ignorarlo, decidió escuchar esa voz que le decía que el camino que había elegido ya no era el suyo. Pasó de diseñar sistemas a diseñar su vida y la de otras personas. Se formó como coach, se sumergió en la psicología, la espiritualidad y hasta en astrología, pero sin perder los pies del suelo. De hecho, ella dice que la astrología es muy terrenal. Tiene un podcast que se llama Surfeando la Vida porque ella ha tenido que aprender a surfear sus propias olas y ahora ayuda a otros a hacer lo mismo. Así que, Elena, bienvenida a Los Loros. Muchas gracias, Bienvenida, chicas. Elena. Qué bien tenerte aquí. Te vamos a atiborrar a preguntas. Ya Tenemos unas cuantas. Yo estoy encantada, de verdad. Muchísimas gracias por tenerme. Me hace mucha ilusión estar aquí y, responder todo lo que pueda de la mejor manera y que también vosotras compartáis de vuestro proceso, por supuesto. Pues nada, vamos a ello. Cuéntanos un poquito de ti y si siempre quisiste ser coach. Vale, bueno, ahora mismo justo tengo 33 años, cumplidos de hace un par de días. Soy de España, criada aquí, en Teruel, en una ciudad súper pequeñita. Y la verdad es que nunca tuve claro lo que quería hacer. Un poco lo típico que sabía lo que no quería, pero no sabía lo que quería. De hecho, a la hora de elegir carrera me acuerdo que fue como echar un poco al azar. Hice una lista de cosas, pero entré casi por goleada. Pero sí elegí la ingeniería eléctrica porque sí que era una persona muy práctica. Y bueno, mi padre era electricista, entonces dije, pues por ahí. Pero para nada yo supe que mi camino era, no sé, el coaching o el desarrollo personal. Eso sí, me llamaba mucho la atención la psicología y como que siempre fui muy reflexiva, de hecho. Entonces, bueno, así fue. Y como ya sabéis un poquito, pues estudié mi carrera, trabajé 4 años como ingeniera y fue como en esos 4 años de trabajo donde, bueno, me empezaba a hacer preguntas a raíz de cómo me sentía por dentro, ¿no? Yo pues me gustaba mi trabajo, pero no me sentía muy llena. Había muchas cosas que no me gustaban, por supuesto, pero bueno, fue así como al final llegué a un punto de decir, bueno, ¿es este el camino que quiero seguir, ya no solo profesionalmente, sino en mi vida? ¿O es momento de hacer algo más? Pero estuve con esa pregunta años. no fue, o sea, estuve años como diciendo, ¿y si lo dejo? ¿Y si hago otra cosa? Pero es difícil y da mucho miedo, por supuesto. Sí, Me que imagino que te dirían que estabas loca, ¿no? Después de sacarte una ingeniería, dar un cambio así. Sí, la verdad es que lo pensaba un poco de qué recibí yo por fuera, ¿no? En ese momento y más que, o sea, yo llevé todo mi proceso muy por dentro, es decir, a la vez que suelo rumiar en mí y no comparto a veces hasta que no tengo algo claro, ¿no? Entonces el proceso de dejarlo fue algo que llevé muy internamente, de hecho creo que solo compartí con mi pareja por entonces y fue ya cuando tenía la decisión final, cuando lo dejé, cuando hablé con mi jefe, cuando ya estaba todo arreglado, que lo dije. Y ahí es donde me vino más el encontronazo, entonces ya no fue tanto el ¿estás loca o no? Porque creo que ni siquiera les di tiempo a que cuestionaran mi decisión, justamente porque yo sabía que era una decisión un poco radical para mi entorno, luego me di cuenta que no es radical, pero lo que sí que sentí es como mucha falta de comprensión, pero también es cierto que estaba bastante determinada. Una vez tomé la decisión, yo sabía que ya no había marcha atrás y que solo me quedaba ir para adelante. qué bueno tenerlo tan claro porque, claro, lo viviste un poquito en soledad, ¿no? Por lo que dices. ¿Cómo conseguiste tenerlo tan claro para hacer frente al miedo? Sí, es muy buena pregunta, porque justamente lo que yo tenía claro es una sensación interna, pero no es una claridad certera. Es decir, yo tenía claro mi decisión y tenía claro la dirección a la que quería ir, pero no es un camino certero. Yo no tenía ninguna certeza. Para mí fue como algo muy intuitivo, que no está basado en la lógica. Si yo miraba la lógica en cuanto a, no sé, qué ganar, qué perder, qué es mejor, qué es peor, yo no creo que nunca hubiera tomado una decisión así. Pero recuerdo perfectamente el día que de verdad tomé la decisión. Yo estuve un año entero con dolores intermitentes de cabeza y era como tensión. La verdad es que ahí mi empresa me dio mucha flexibilidad y veces que faltaba el trabajo. Era solo un día, a lo mejor era un día, me recuperaba y volvía, entonces iba bien.
Pero uno de esos días que me tuve que quedar en casa, recuerdo que me desperté por la mañana, estaba sola en casa y abrí los ojos y, y dije, ya está. O sea, no, fue como una decisión que algo internamente tomó por mí. O sea, yo obviamente la venía rumiando, pero fue como algo interior que dijo, Elena, ya está. Y me sentía extremadamente tranquila. O sea, me sentía muy en paz, muy en calma, todo estaba bien. Y recuerdo decirme a mí misma, recuerda esta sensación porque sé que esta sensación es la de mi instinto y es la de mi corazón, pero se va a taponar. Y de hecho, al día siguiente, cuando yo ya tenía que hablar con mi jefe, tenía que mover hilos, tenía que ir al trabajo, ya tenía que hacer que la cosa sucediera. O sea, el miedo fue rollo, me atrevo, no, justo además ese día me daban un proyecto nuevo, un proyecto súper interesante, es como que se abrían caminos incluso, y yo estaba en mi escrito diciendo, bueno, aún estoy a tiempo, pero era como, no, Elena, no, recuerda lo que sabes que has decidido y sigue para adelante, pero el miedo no se va, chicas, o sea, no se va, no desaparece. O sea, haces con el miedo y solo con esa certeza incierta de dentro que insisto, creo que no se puede explicar, pero quizás vosotras podéis hacer referencia a alguna decisión que habéis tomado en vuestra vida que es instintiva y que viene de una voz de dentro que no puedes ignorar, porque ya ha llegado tiempo de dejar de ignorarla, ¿no? Es un clic también de madurez. No sé si a vosotros os Total. hace sentido esto, ¿no? Sí, yo lo he sentido varias veces y no le he hecho caso. Como no tenía Claro, lógica, no claro, le he hecho caso. Y luego con claro, el tiempo he visto que es que era total, era eso lo que tenía que hacer. sí, Y lo sentía súper fuerte, pero como no era lógico, pues no. sí. O sea que Y esa yo ya es una desde, gran consciencia si lo piensas, porque da igual la decisión que tomes. La cuestión está en que tú has escuchado la señal de tu cuerpo. claro, y a veces, Mm, y el cuerpo sabe mucho. Tiene todo. muchísima información a la que no tenemos acceso Mm, y te está diciendo eso por algo. sí. Y nada, y pues eso, que tenemos que escucharlo, yo ahora sé que cuando me habla así de fuerte, que tampoco me habla muchas veces así de fuerte, pero cuando me habla así de fuerte le tengo que hacer caso, si me vuelve a Sí, ocurrir. sí. Y tienes la Sí, oportunidad de probar y decir, oye, a veces es en decisiones más pequeñas, no hace falta ni siquiera que sea algo tan radical, pero, uy, el cuerpo me está diciendo esto, ostras, pues voy a probar, a ver qué pasa. Si de claro. normal utilizo la lógica, voy a utilizar esta vez el instinto. Todo, la verdad es que a mí me flipa lo de la intuición, me encanta porque es que la veo tan real, cada día más real, que Sí, me flipa. totalmente, Tati. Y también una cosita que seguro que has tenido o sea, que pasar, alguna creencia rota que has tenido que decir, venga, esto Uy. se queda en el camino, ya no la, la tengo más Sí, para poder total, llegar. total. Me parece como un apunte importante. Para mí, la vida no es un proceso fijo. O sea, ni se vive de una única manera. O sea, es un proceso creativo. O sea, hay miles de formas y posibilidades de hacer las cosas. Y ahí es donde está la gracia, ¿no? O sea, que a veces nuestro foco es como que va dirigido a asegurarnos de vivir la vida de esta manera. Yo como lo veía, ¿eh? O sea, y esto viene de mi historia, cada uno tendrá la suya, pero yo veía como que todo era un proceso ya hecho. Es decir, bueno, pues estudio, busco un trabajo de lo que he estudiado, ¿no? Es lo que se tiene que hacer. De ahí, pues no sé, gano un dinero, creo un estilo de vida, tengo pareja, no sé, tengo hijos, no sé, algo así como muy establecido. Y eso hay un gran margen, ¿no? Porque hay muchas variables. Pero al fin y al cabo es como que se ven las cosas fijas, establecidas, como si la realidad solo fuera una. Y yo lo que he visto y lo que veo a día de hoy en la forma en la que vivo, que es completamente diferente a cómo lo hacía, es que hay mucha creatividad. O sea, es decir, que nada está establecido, que hay muchas variables de todo, hay muchas formas de vivir un día, de hacer con tu tiempo muchas cosas, de ver la vida. No es una caja estructurada, no No, es nada determinado, ni siquiera, mira, diría que ni siquiera cuando dices, buah, yo soy muy abierto de mente y sí he leído un montón y sé que hay más cosas, ni siquiera está ahí, o sea, es que hay mucho más allá. sí, Entonces, algo de lo que me siento como muy agradecida es de haber conectado con la creatividad de la vida, que nada tiene que ver solo con pintar y hacer cuadros y tener ideas, sino con decir, es ser creativo, ser flexible, ser variopinto en lo que haces mm, y atreverte a hacer de esa manera, que la creatividad no es segura, no va sobre un terreno conocido, no va sobre un camino establecido, que a veces se parece mucho al que han vivido otros. Decir, oye, bueno, tú dices que vives una vida creativa, probablemente si miras mi vida se parece mucho a la de otras personas, pero desde dentro de mí se vive diferente. ¿Por qué? Porque nace la idea de mí. Nace decir, hoy qué quiero hacer, cómo me quiero organizar, a qué me quiero dedicar, en qué formato lo quiero hacer. Y empiezas a crear como un cuadro que es tu vida.
Y eso es maravilloso. Entonces rompe completamente la rigidez, rompe el molde y descubre a ver qué es lo que hay. Siempre puedes volver a crear el molde, no pasa nada. Es verdad. Hay infinitas posibilidades y muchas opciones correctas, ¿verdad? Es que ni siquiera existe lo correcto o lo incorrecto. Es como existe lo que haces y eso te lleva llevas hacia un lado. razón. Ya está. Sí, No. ¿cómo se juzga si es malo o bueno, verdad? ¿A vosotras os resuena como, o sea, qué pensáis, por ejemplo, cuando menciona la palabra creatividad o que la vida es más creativa? ¿Qué es lo que os viene al pensamiento? A mí me viene como, por ejemplo, mi vida es la vida creativa, pues en mi caso sería solucionar problemas a veces de maneras o dificultades o las cosas, tampoco problemas, las cosas que se te presentan cada día de manera como te dé la gana, como te surja ese día, como te apetezca, con mucha flexibilidad, así decir, no sé, Qué bueno. y concuerda con lo que tú dices. Sí. Y ¿Para ti, Isa, Isa? ¿tú? Supongo que no saber lo que te espera ni lo que va a pasar al día siguiente. Ir por un camino y explorarlo, en vez de ir a lo seguro, a lo mejor que ya tienes un poco definido. Eso es lo que vería como creatividad. Sí, total. Ujú, completamente. Así es. Y me imagino que, bueno, siendo coach, verás a mucha gente que quiere dar el paso, dejar su trabajo y tal, pero, o sea, hubo un momento en el tiempo en el que yo pensé, por fin la gente se está atreviendo a dejar de hacer las cosas por seguridad y a seguir su instinto, lo que llamamos el instinto. Y ahora de repente lo estoy empezando a ver como lo veía inicialmente, en plan de ser agradecido por las oportunidades que tienes y por ese trabajo y ese salario estable y esa sensación y seguir. Pero la tendencia que tenemos ahora la gente joven a seguir nuestro instinto está haciendo pues eso, que mucha gente se vaya a Bali a hacer yoga, que dejen su trabajo, cosas así. Y por un lado ahora ya como que me he perdido un poco. Ya no sé, ¿sabes? Yo no digo un cambio de carrera de estos como el tuyo, un cambio profesional súper bruscos. ¿Cómo se puede distinguir entre un capricho y no agradecer lo que tienes, por mucho que te apetezca? Sí, te entiendo perfectamente y creo que es muy, muy buen punto el que estás poniendo porque sobre todo con Instagram yo también lo veo, de personas que eso cambia, decir, bueno, dejé todo mi trabajo 9 a 5, tal, y me he ido a Bali, he cambiado, pues lo que dices, no es solo un cambio de trabajo, sino como de estilo de vida, de muchas cosas. Y creo que lo primero como que a mí me nace decir sobre esto es que muchas veces lo que hacemos de eso que vemos en otras personas, lo convertimos nuevamente en una estructura de vida, en algo fijo, en esto es lo que tengo que hacer. Si yo quiero reinventar mi vida, tengo que hacer esto, tengo que dejarlo todo, comprarme una caravana o irme a Bali a hacer surf. Entonces, hay una línea muy fina entre lo que, digamos, entre lo que quieres o lo que puede ser tuyo, entre actuar desde tu esencia o desde tu instinto respecto a lo que quieres hacer en tu vida y estructurarlo de nuevo. Y volver a rigidizarlo, volver a decirte, tiene que ser así. Es que creo que la frase es el tiene que. Por mucho que, por mucho que alguien esté viviendo aparentemente la vida de sus sueños, no quiere decir que esté viviendo desde su autenticidad. Y aquí es donde creo que hay que ser muy crítico o cuestionar mucho, porque muchas cosas en la pantalla del móvil o cuando las ves, o incluso personas que conocemos, parecen idóneas, pero quizás no lo son o quizás no es el camino que esa persona quiere. Y os lo digo como en primera persona. Yo dentro de mi emprendimiento y dentro de iniciar un camino de crear mi propia vida, también me he perdido en la vida de otros. Y también me he perdido otra vez en el debe ser así. Ahora ya no es debe ser empresa, casa, hijos, coche, por ponerte un ejemplo, pero a lo mejor es tengo que vivir en Bali, trabajar solo tres horas al día y hacer todo digital. No sabría decirte, es como la caja se convierte en otra, pero acabas en otra caja. Entonces, creo que ese es el punto de todo esto. Cuando hablamos de creatividad y de instinto, justamente hablamos de nuestra creatividad y nuestro instinto. Es un proceso que solo descubrimos mirando hacia adentro, no mirando la vida de otros. Sí, por supuesto, podemos inspirarnos, pero hay que tener cuidado con la inspiración.
Yo muchas veces he cortado cuentas, he cortado personas a las que sigo porque incluso su inspiración me está limitando. Porque acabo por pensar que soy creativa cuando no, es que como estoy viendo la vida de otro, no me estoy escuchando a mí. Eso como por un lado, ¿no? De lo que compartes, Isa. Y por otro, respecto como al agradecimiento, ¿no? A veces esta diferencia entre lo que tengo, a lo mejor, y el ser agradecido, el valorar, por supuesto, lo que hemos cultivado. O sea, es decir, ha llevado un esfuerzo, ha llevado una dedicación, ha llevado también un placer en nuestra vida, el estar donde estamos. ¿Cómo está eso en paralelo con quiero mejorar o quiero algo nuevo en mi vida? Muchas personas es que dicotomizamos, nos pasamos de, ostras, es que quiero algo nuevo en mi vida, quiero iniciar este camino, quiero cambiar todas estas cosas y nos volvemos súper desagradecidos con lo que tenemos. Es como, no, porque esto no vale para nada, o no estoy contenta con esto porque esto es un rollo, bla, bla, bla. O pasamos a decir, no, mira, yo agradezco lo que tengo, esto es lo que se me ha dado, humildemente lo aprecio y coarto al 100% mis deseos y otros llamados. Y es que no es ni una cosa ni la otra, son las dos a la vez. Es decir, el agradecimiento coexiste con nuevos deseos, coexiste con nuevas creaciones. Cuando tenemos miedo a algo es cuando empezamos a separar las ideas, ¿vale? Es como o agradezco o deseo una vida nueva, o elijo mi pasión o elijo el dinero, o elijo la estabilidad o elijo, no sé, una vida hippie. No sé, empezamos a separar las ideas. Eso viene de nuestro ego, eso viene del miedo, eso viene como de, digamos, por acortarlo, porque esto es un tema muy, muy profundo, o sea, viene como de mecanismos internos nuestros de personalidad que quieren mantenernos en el ciclo y que no quieren ni que vayamos ni para un lado ni para otro. Quieren que nos quedemos donde estamos porque salir de esta zona no es segura. Entonces, simplemente a lo mejor, o sea, esto sirve como para darnos cuenta, es decir, cuando separamos ideas que estamos o esto, o A o B, o blanco o negro, que tengamos en cuenta que estamos mirando desde el miedo, desde un poco la escasez del ego y desde una estructura muy fija dentro de nosotros mismos. Existe el punto medio. Existe algo que combina las dos cosas. Tiene un poco de, oye, o cabeza o corazón. ¿Ves? Ya estamos con la dicotomía. O cabeza o corazón. No, cabeza y corazón. Cabeza y corazón, las dos cosas. Es que en este plano terrenal nos movemos con las dos cosas. Vamos por instinto, pero luego tenemos esta cabeza que nos ayuda mucho en el mundo terrenal. Es decir, no, pues mira, proceso, A, B, C, ta, ta, ta. ¿Tiene sentido? O sea, mucho. O sea, Sí. yo esa dicotomía la identifico perfectamente en mi vida. O sea, que debo tener bastante miedo. O sea, por lo que estás sí, diciendo, pero ¿sabes? sin juicio, O sea, sin juicio. Es como decir, esto es nuestro ego. O sea, no juicio, pero es como, es mi ego. Ok, es una voz, pero no lo es todo. ¿Sí? Me imagino que el coaching, o sea, te da los instrumentos para mirar hacia adentro, como tú dices. Sí, o sea, el coaching como tal, digamos, son como técnicas para la autorreflexión. O sea, digamos que yo estoy como figura para ayudar a la persona que tengo enfrente a hacerse las preguntas adecuadas y, digamos, un poco redirigir un poquito la conversación para que pueda darse cuenta por sí mismo de su potencial, de las cosas que lleva dentro, porque realmente es a través de la autorrealización cuando tú te das cuenta. Si yo te digo, oye, tienes un miedo, o sea, por mucho que te lo diga, es como te viene de fuera. Cuando tú te das cuenta de algo que está sucediendo por dentro, esa experiencia sí que te cambia, porque se activa ahí el observador. Entonces, sí, el coaching es como varias técnicas también de escucha, de abrir espacio, de saber preguntar, de saber recibir esa información y canalizarla, que nos pueden ayudar, por supuesto, pues eso, a esta autocomprensión y autorreflexión dentro de nuestro camino, en el área que queramos investigar, porque se puede aplicar literalmente a todo. No, la diferencia sí con psicólogo, porque todo lo que dices parece que el psicólogo también podría hacerlo, entonces no sé cuál es. Sí, esta es como la clásica. Bueno, veo que a lo mejor es mi sensación, pero veo que en España eso es un temazo, ¿no? En plan de decir, oye, psicólogo o coach, hay como mucha diferencia cuando realmente van muy en paralelo, pero un poco por definición oficial, o sea, también hay que diferenciar entre que la psicología y una persona que tiene la carrera de psicología, ¿no? Pero yo diría que un psicólogo siempre ha ayudado como más de pasado a presente, en el sentido de decir, bueno, pues entendemos por qué estoy aquí,
todas las dolencias que haya podido haber y sobre todo un psicólogo está muy dedicado a patologías y a ciertas dolencias que no te hacen funcional. Es decir, yo en una depresión, ansiedad profunda o cualquier otro tipo de diagnóstico que dicen yo en mi día a día no puedo funcionar normal, siempre ha sido mucho más tratado por el psicólogo. Por otro lado, hay un momento en el que sí somos funcionales. Una persona no tiene por qué tener una patología, no tiene por qué tener disfuncionalidad en su vida, igualmente tener dolencias, igualmente querer avanzar hacia cierto punto de su vida. Ahí es donde entra mucho la figura del coach, que es más bien como el entrenador, ¿no? Es decir, el que te dice, oye, vamos a ir juntos a este objetivo, va a haber obstáculos, también vamos a hablar del pasado, pero vamos a ver cómo sortear un poco los obstáculos que se nos presentan para llegar a donde tú quieres. Esto es un poco por separar los conceptos y por hacerlo más a nivel conceptual, pero es que realmente las dos disciplinas se pueden unir. La psicología al final trata pensamientos, emociones, el cuerpo. Yo lo hago en mis sesiones también y desde el coaching se puede hacer, porque al final es que el coaching son técnicas, es una técnica, pero es que todo se incorpora a una aproximación psicológica. Entonces, yo sí que diría que cuando una persona, y yo derivo de hecho a personas cuando veo que no son digamos, del área que yo trabajo, si una persona no se siente funcional en su día a día, muy baja energía, mucha ansiedad o esos síntomas de depresión, etcétera, un psicólogo irá ahí y ya está. Si cree que sí es más funcional, que ya se vale por sí misma, que tal, pero sigue teniendo dolencias, pues puedes ir a otro tipo de acompañamiento. La gente acude a ti, ¿por qué razones suele ser así mayoritariamente? En plan categorías, cambios de... Supongo que la mayoría serán cambios de profesión y cosas de estas que dan muchísimo vértigo, pero ¿no? Al final un coach guiará en muchos ámbitos de la vida. Veo un poco de todo y la verdad, no siempre ha sido... sí que ha habido a lo mejor un poco de malestar laboral. Alguna persona sí que ha cambiado de carrera, pero no... en general, son personas que toda su vida está bien. Es decir, todo está aparentemente bien, tienen un trabajo muy bueno, de hecho, normalmente, estable, buen salario, bien con su pareja, con sus cosillas, pero ya está. Pero es como que falta algo. O sea, falta algo, se van dando cuenta de que quizás también están actuando en su día a día de una manera que no son. O sea, esto que tú ves que actúas de una forma y dices, oye, ¿por qué yo he respondido sí, sí quería decir no? Porque he gritado cuando quería gritar, porque, o sea, porque estoy en un entorno cuando a lo mejor no quiero estar. O sea, se dan cuenta de que hay un personaje que está llevando las cosas y es como, bueno, esto ya no me está gustando, ¿no? Y hay síntomas, por supuesto, de malestar, como de mucho cansancio, mucho ruido mental, caos emocional. También eso, por ejemplo, afecta a la relación de pareja, también muchas veces se viene por esos casos. Entonces, es muy variopinto, pero la línea general es como esa, es decir, hay algo que no encaja, siento que necesito conocerme un poco más. O sea que yo, para resumir, me quedo con una idea muy generalista, pero el psicólogo es que cuando estás mal, acudes al psicólogo para curarte, pero cuando estás bien hay veces que se quiere estar mejor o quieres llegar de un punto A a un punto B, entonces el coach te puede ayudar en este... Sí, más sí, bien, exacto. ¿no? Así. Algo así, sí. Algo así. Algo así, digo algo así porque está muy bien Sí. hecha está muy bien hecho lo que acabas de decir. Pero insisto, todo se fusiona. Entonces, sí, esa es como la diferencia, pero bueno, que sepamos que siempre están muy fusionadas y muy vinculados. Entonces, muy entrelazados, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, como tú dices, que no solo eres coach o incluso psicóloga un poquito, también trabajas con astrología. Sí. Que me llama mucho Eso la nos lo tienes atención. que contar. Sí. Sí, es que es muy interesante. Bueno, preguntarme vosotras lo que queráis saber. Bueno, es que de astrología yo sé cero. Entonces, nada, yo también no sé cómo juega con sé nada. que tiene que ver con los astros. Sí. Total. Mira, os voy a explicar simplemente un poco qué es la astrología y luego, si queréis, concretamos en cosas, porque, bueno, la astrología que yo estudio es psicológica evolutiva, ¿no? Entonces está muy centrada combina la astrología como tal, o sea, el saber astrológico, que ahora os digo lo que es, con literal la psicología humana y nuestra experiencia de vida. O sea, por eso digo que es muy terrenal, porque es muy aplicable a lo que en el día a día podemos vivir. Pero básicamente, o sea, la astrología es la interpretación del mapa del cielo. Es decir, por ejemplo, una carta natal, que es lo que quizás todos podemos saber cuando dicen, me van a leer mi carta natal y tienes ahí un circulito con muchas imágenes y muchos planetas y líneas. Básicamente es como una foto del cielo
en el momento en el que tú naces. Entonces, en función, o sea, cada planeta, desde el punto de vista de la Tierra, cada planeta representa un personaje interno nuestro. Hay una correlación, o sea, hay una correlación de lo que hay arriba con lo que sucede aquí en el plano terrenal. Entonces, cada planeta es un personaje que todos tenemos dentro. Cada signo del zodíaco, o sea, es una energía presente en la realidad. Entonces, en función de dónde están esos planetas respecto con esas energías, suceden una serie de cosas. Entonces, la carta natal, por ejemplo, que es en lo que yo, porque se pueden leer muchas cosas, en lo que yo me enfoco, ¿no? Es decir, sesiones en las que vemos la carta de la persona, vemos la foto del cielo en el momento en el que nació, y lo que sucede es que con esa interpretación que yo hago de la carta, lo que puedo saber es, bueno, básicamente todo. Lo que puedes ver es cómo es tu software por defecto. Es decir, toda la programación y toda la estructura de personalidad que tenemos, todas las tendencias de personalidad, ves también dones y talentos innatos de la persona y también puntos evolutivos. Siempre tiene un sentido evolutivo. O sea, no hay nada que en tu vida no te suceda que no tenga un sentido real para tu propia evolución. A mí me gusta hacer mucho la analogía del software. Es que creo que es muy, muy precisa. Es decir, tú tienes un software en el ordenador y ese ordenador está funcionando con ese software. Tú no, o sea, nosotros cuando somos usuarios del ordenador no estamos pensando en la programación de ese software. O sea, es como, no, tú lo utilizas, tú dices, quiero ir aquí, pincho allá, pincho allá. Ahora, cuando tú, por ejemplo, dices, ostras, es que me gustaría hacer esto con el ordenador, pero es que no hay funcionalidad. Pensamos, ay, no, pues mira, es que no se puede. O no, mira, es que es difícil. Ahí es donde podríamos decir, oye, bueno, hay un software, podemos ir a reprogramarlo, podemos ir a mirar qué está escrito en el código, a decir, no, esto no tiene por qué ser fijo. Hay actualizaciones de ese software, hay nuevas versiones de ese software. Entonces, eso es lo que sucede. Que te das cuenta de que no es solo esto, sino que hay mucho más y hay mucho potencial evolutivo y hay mucho cambio posible. Lo único que a mí me genera la duda es, o sea, tú naces con el software, pero claro, luego según donde vivas, las cosas que te van pasando, es como que vas añadiendo aplicaciones o programas a Eso ese... está en el software, Tati. ¿Eso está en el software? Está en el software. O sea, tú en la carta puedes incluso leer el tipo de entorno familiar en el que ha nacido la persona sin conocerla. Por haber nacido, o sea, como que entonces es un poco el destino, ¿no? Te determina el día eso es que lo que me naces, está la dando hora. la impresión. Claro, sí, eso... ahí es donde tienes la astrología determinista o la astrología evolutiva. Es decir, si miráramos la carta desde el determinismo, es como, mira, tú has nacido en este entorno, con estos talentos, con estas habilidades y con estos problemas, y así te vas a morir. O sea, así es como vas a vivir tu vida. Y la astrología moderna y la psicológica evolutiva lo que dice es que esto es un mapa para que tú veas tus propios condicionamientos, pero no estás determinado a vivirlos. Justamente por entender esa carta y por entender todo lo que te quiere decir, tú puedes liberarte. Mi profesor siempre lo dice y estoy completamente de acuerdo. La carta natal es un mapa de liberación. Tú no has vivido a quedarte atrapado en ciertas cosas. Has venido a decir, vale, esto es lo que yo he vivido, reconozco esto dentro de mí, estas son las cosas que me pasan, ahora, incluso dentro de esas herramientas, conozco el camino para liberarme. Desde ahí yo puedo conocer el camino para que haya libre albedrío. Hay libre albedrío. Tú no estás predestinado a vivir tu carta y morirte con ella. Pero para eso hay que ganar conciencia. Es decir, tendríamos dos caminos. Si yo no gano conciencia sobre mí mismo, yo voy a vivir mi carta natal. Si yo abro conciencia simplemente diciendo, ostras, o sea, conciencia es el observador interno que dice, me pasa esto, me siento de esta manera, ostras, ¿por qué? Me pasan estos sucesos. Si abrimos ese ojo, empieza el libre albedrío. Porque de repente observamos y decimos, un momento, pero yo ¿qué es lo que quiero? Y empezamos a elegir. ¿Sí? Pero empieza un poco por esta sensación. O sea, empieza por esta sensación de decir, ostras, claro, y esto es lo que pasa, no sé, yo he ido a mercadillos donde me han leído como cosillas y he dicho, ¡guau! Esto ya es mi vida, me han leído así, me voy a quedar así. Es como, no, claro, no. Eso quita un poco de esperanza, ¿no? Casi que es mejor no saber. No, para nada, para nada. A mí la astrología me ha dado, desde este enfoque, me ha dado esperanza, ¿no? Lo siguiente. O sea, mucho poder. O sea, naces con unas tendencias o unos obstáculos que se van a interponer ahí, o unas dificultades, o lo que... Y al conocerlas, al verlas, al poder verlas, puedes sortear. O puedes tirar para otro lado conscientemente, decir no. Yo, digamos que soy junior en esto, pero cuando te dicen ciertas cosas, tú dices, esto es... O sea, hay una precisión, hay veces que a mí me pone los pelos de punta, dices, ¿cómo es posible que se sepa esto solo con una foto del cielo en el momento en el que naces? Pero es que claro, esto es una ciencia milenaria, me refiero, es que lleva miles de años, es probablemente de las ciencias más antiguas que hay.
Lleva Entonces, muchísimos Y eso es lo años. que te ha hecho creer en esto, que algo que te han dicho que has pensado, esto es verdad, ¿no? Porque, o sea, al Sí, sí. final yo creo que de base todos, casi todos pensamos, eso es una, vamos, es mentira o, ¿no? Cuesta mucho crear en esas cosas. O sea, ¿cuál fue el momento o el paso que te hizo pensar, pues mira, sí, me lo ujú. creo? Sí, total. Yo la verdad es que en general soy muy creyente de todo, es decir, Ja, creo todo y no me creo nada. O sea, siempre es como que digo, vale, cuéntame y yo luego lo cuestiono y ya digo, pero no me cierro a nada de primeras. Pero mi camino con este tema, con la astrología, empezó porque mi mentora de negocio, o sea, cuando yo emprendí, digamos que me uní como a una mentora que me ayudó a estructurar mis saberes y todo para crear realmente un negocio sólido que, digamos, tuviera prosperidad y que pudiera crecer. Y ella era mentora de negocios, pero era astróloga también. Y entonces ahí es cuando ella, no sé, en sesiones de verdad muy estratégicas, ¿no? Decir, ostras, pues vamos a organizar esto, vamos a poner este conocimiento, vamos a hacer estas preguntas, tal, tal, tal. Ella me traía y me leyó, de hecho, mi carta natal. Entonces empezábamos a ver, yo, claro, muy abierta a eso, decir, perfecto, o sea, sin cuestionar ni más ni menos, me empezaba a decir, claro, es que tú tienes estas energías, esto pasa, es normal que esto te suceda. Yo le comentaba miedos míos, limitaciones, me sentía muy bloqueada en muchas cosas y ella le daba una explicación, ¿no? Ella me empezaba a explicar. Entonces así se me abrió el ojo y dije, oye, pues qué interesante todo esto, ¿no? Entonces empecé a conectar con eso, empecé a seguir un poco de contenido de su profesor, que ahora es mi profesor, y, y fue a raíz de entonces donde dije, ostras, a mí este mundo me encanta. O sea, le empezó a dar sentido a muchas experiencias mías, a lo que sentía, a cosas que nunca había podido explicar, pero que yo había vivido por dentro. Y así es como se me abrió. Yo realmente empecé a estudiar astrología por gozo puro, ¿eh? O sea, esto fue por decir, ¡buah! Me apasiona, me están dando en el clavo, me está dando claridad, me está dando guía, me está dando compasión conmigo mismo. Entonces dije, esto es, además que es súper divertido. Empecé a estudiar y es como me he formado y obviamente luego vi, ostras, esto es completamente, o sea, esto necesito fusionarlo con todo lo que estoy haciendo porque es un mapa brutal y nos da una base y una comprensión increíble en las sesiones. Entonces fue así, pero realmente empezó por esta, no sé, como pasión personal y esta experiencia con mi mentora, que fue de lo más interesante, ya estuve en negocios y astrología. Conforme te escuchaba, he estado cayendo en... Porque es verdad que cada vez se oye más. Y una Ujú, médico que sigo en total. Instagram habla también, mete Sí. astrología. Una coach, Naila Norri, ahora Ujú, estoy cayendo, que no sé ujú, si la conoces, que ujú. también mete Sí, sesiones. O sea, sí, como que digo, sí, jolín, si se oye por tantos sitios, a tanta gente sí. le está funcionando, a lo mejor hay algo ahí. Hay Hombre, y si te algo. metes históricamente, es decir, las personas con más poder del mundo siempre han tenido un astrólogo al lado, Sí, es verdad. siempre. Lo que pasa Rasputín. es que, no, y actualmente, o sea, puedes leer mucho de historia que te da como dato decir, oye, un momento, porque la gente con más poder tiene un astrólogo al lado y el resto no. Y de hecho, yo es que soy muy mala en historia y en los datos, ¿no? En comunicarlos, pero hubo un momento en el que literalmente, o sea, hubo una quema de información y, y de prohibición de acceso a este conocimiento, porque es extremadamente poderoso. O sea, es muy, muy poderoso. Ahora es cuando nuevamente de nuevo se está empezando a abrir, pero es algo que está ahí y sigue en las élites, o sea, y sigue Sí, en las personas que de verdad, no sé, pues como están un poco más arriba que la masa, ¿no? sí, 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 sí. de hecho, en el programa de Iker Jiménez hace muchos Ujú, años comentaban que en la familia real cada persona tenía su astrólogo particular. me lo Sí. creo. La verdad es que me lo creo. En la familia real inglesa, no la Ujú, española, la inglesa decían. ujú, ujú. Sí, sí. Sí, total. Y que me chocó también. Voy recordando conforme me vas diciendo. Sí. Obvio, obvio. Pues nada, bueno. A Suena ver, ¿cuál es la...? mágico y maravilloso, ¿eh? O sea, eso sí. Sí, es Y muy a mí me da hasta un interesante. poco de miedo, fíjate. Me Mm, da cosilla mm. saber que hay algo escrito ahí que condiciona tanto. A ver, Sí, da mucho respeto, pero bueno, yo que sepáis que la manera en la que la aproximo es más de "Ey, que esto nos ayude a movernos en el día a día". ¿y se necesita la hora exacta del nacimiento? Es muy importante la hora exacta. Yo muchas veces cuando alguien me dice una hora que no es exacta, pero está muy aproximado, miro porque si a lo mejor no hay como planetas que están en los bordes de las casas o de ciertas líneas, como bueno, estamos a salvo si son 5 minutos más o menos, pero cuando hay cosas que están al borde, es importante saber la hora exacta. Hay astrólogos, de hecho, que hacen correcciones, que para la gente que no tiene su hora exacta, como que saben reajustarlo, que es como hora, lugar de nacimiento y día de nacimiento.
es lo que hace falta saber. ¿Nos puedes comentar algunos hábitos que aportan claridad, algo que compartes con tus coaches? Coaches. Pues la verdad es que con ellos muchas veces creamos como rutinas específicas, acorde un poco también con el momento de la persona, sobre todo para abrazar el día, que digo yo, ¿no? De que por la mañana haya un momento para uno mismo y también un poco por la noche. Pero la verdad es que en general, porque esto hay que adaptarlo mucho al contexto de la persona. Hábitos por hábitos, hay veces que no necesariamente aportan claridad. Em, Mi experiencia, sobre todo reciente conmigo misma, es que lo que más claridad aporta es el espacio y el silencio. Entonces, Ah, ¿quieres claridad? Espacio y silencio, de la manera en la que te sea posible. Si es, o sea, espacio es literal como el tener un entorno para ti, puede ser, imagina, una habitación, puede ser estar en la naturaleza, puede ser en tu casa, ¿no? Si vives solo, lo que sea. Y el silencio en cuanto a literal silencio, o sea, cero música, cero podcast, cero, incluso cero meditaciones guiadas. Es decir, mm, cuando tú habitas como ese espacio en silencio, uno se da cuenta de muchas cosas y esas cosas ya son claridad. La es verdad. claridad no es solo como tengo esta idea o ya sé por dónde ir, no, la claridad es la conciencia también de qué es lo que me está sucediendo. Ja, Por las mañanas, yo me levanto todas las mañanas y normalmente me doy casi 2 horas para mí. Hay veces que son 30 minutos, tal vez una hora, pero en general a veces 2 horas. Yo me siento conmigo misma y respiro. Luego hago algo de movimiento, escribo también. Y por la noche pues puedes, o sea, yo dejo, por supuesto, cero móvil, ¿eh? O sea, cero móvil por la mañana. O sea, yo hace años que no me despierto con el móvil. Nada de eso. Por la noche un poco lo mismo, dejar móvil, dispositivos, etcétera, y tumbarte en la cama y mirar al techo, de verdad. Respirar y puedes agradecer, puedes escribir también. De hecho, creo que al espacio y al silencio añadiría un papel en blanco. Un papel en blanco siempre da mucha claridad, pero creo que eso es en general. Lo demás luego hay que concretarlo mucho a cada uno, porque creo que ahora mismo tenemos un exceso. Es que justo el otro día subía un podcast mío, ¿no? Decir, hay mucho exceso de información, hay miles de rutinas, miles de formas, gana claridad y al final se convierten todas en una obligación y en un llenar el ruido. Espacio y silencio, sí, de verdad. Date un paseo sin música, sin nada, sin nadie, aunque te entren, sin móvil, aunque te entren todas las ganas del mundo. Espérate y verás. O sea, espérate y tú verás. Así que esa es mi recomendación y lo que yo sí. hago también. No, pero además es súper importante. O sea, ahora que tenemos Mm, móvil, los que hemos vivido esta época de móvil a cuando, o sea, que podemos comparar a cuando no lo teníamos, Total. había muchos ratitos en los que estabas sola en tu habitación y Mm, no había nada, no, ¿sabes? Y ujú, entonces estabas un rato contigo misma, no quedaba otra. sí, sí, Y ahí, sí, pues, sí. es como que te da más, como que no vas más tan en piloto automático cuando Ujú, estás, es que ujú, solo compensar, pues ahora voy a hacer esto y esto y esto. De organizar un sí, poquito la mañana o la... Es que si no, si sí. coges el móvil nada más levantarte, o sea, Mm, ya es ruido, ya no, tu sí, cerebro no total. piensa, no le dejas Mm, sí, el espacio. aburrimiento es muy importante. Es muy importante Sí, aburrirse y no aburrirse un hacer poquito más. absolutamente nada. Sí, de verdad, mirar por la ventana y decir, puedes estar pensando estoy perdiendo el tiempo, puedes pensar lo que quieras, pero mientras piensas eso, estás Sí, abriendo espacio también. Es súper interesante y súper bonito tu trabajo, Elena. Muchas Mm, sí, gracias. me parece además algo que deberíamos hacer todos de vez en cuando. Sí, aún así es como que tendemos a ir solo cuando hay una gran dolencia. sí, Y yo lo veo más como, sí, o sea, hay momentos que son para no ir acompañado de verdad, ¿eh? Pero a mí me encanta como el tener siempre a alguien a mi lado. Es decir, alguien que me está ayudando, o sea, porque ya no es solo, y a mí me encanta ser esa persona para otras personas. Es decir, que no me vean como, no sé, como una experta o como hay coach o psicóloga. No, es que yo soy una persona que ha vivido su proceso, que es muy consciente de su proceso, que sigue aprendiendo, pero, pero que te unes en equipo. O sea, haces un equipo con el otro y dices, es que no estamos solos, ninguno de los dos. Un espacio con esta persona, pues, tiene espacio para hablar, para compartir, para aprender. Y es tan agradable que creo que sí, es que te hace disfrutar. Y yo creo que no hacemos más esto porque no sabemos a veces disfrutar. O sea, no sabemos cómo invertir en el disfrute
de esa manera en el disfrute, que es como más, invertimos a lo mejor en un disfrute muy puntual, ¿no? En plan de, pues me voy de viaje, como ahí en un chute de dopamina, pero en lo que de verdad hace que tu vida cobre un sentido diferente, ahí no quizás pues no estamos Sí, no le damos tanto valor a eso, es verdad. Es que vamos dando valor a lo que nos van diciendo que es lo valioso. Ir a Bali o viajar mucho. Que también está muy bien, ¿eh? Sí, claro. Totalmente. Oye, yo os agradezco mucho este espacio. De verdad me encanta conversar, que preguntéis y bueno, aquí estoy para vosotras, para lo que necesitéis. Mil gracias. Muchísimas gracias, aquí. Elena. Sí, igualmente. Y ha sido muy guay tenerte aquí. Muy interesante además. Es un lujazo haberte podido hacer todas estas preguntas. Perfecto, chicas. Me alegra mucho. Bueno, pues nada, Elena, mil gracias de verdad, porque yo he disfrutado mucho este ratito. También. Gracias a vosotros. Y nada, espero que algún día podamos repetir